Ya vamos a hacer la práctica 3, que es salario semanal. Ya, entonces para eso vamos a empezar con la interfaz. Entonces vamos a poner una etiqueta para el título que diga salario semanal. Ya, salario neto semanal lo voy a poner. Salario neto semanal. Ya. A ver, leamos la pregunta. Dice, salario neto semanal. Desarrolle una aplicación que calcule el salario neto semanal de un trabajador de acuerdo del número de horas trabajadas y la tasa de impuestos. ¿Ya? Entonces acá lo vamos a cambiar de tamaño esto. Font. (18) y color rojo. ¿Ya? Entonces acá voy a ingresarme un grow box. Y este grow box me sirve para agrupar componentes. ¿Ya? Son componentes. Y le voy a dar un clic y un clic en mi formulario. Ya lo voy a cambiar acá. Dice grow box. Yo quiero que diga ingrese datos. Entonces lo selecciono. Propiedades. Busco la opción de Caption y que me diga ingrese datos. Acá adentro voy a poner una etiqueta que diga la tarifa. Acá otro número de horas. Esos van a ser nuestros datos de entrada. Y acá dos edits. Acá otro label que diga salario. El salario es. Y otro edit. Nos cambiamos de tamaño a estas etiquetas. ¿Verdad? Lo seleccionamos, propiedades, font. Y vamos cambiando el tamaño. Ya con 14, digamos. Acomodamos bien esto. Ya. Y ahora voy a eliminar el contenido que está dentro de los edits. Selecciono toditos o uno por uno. Propiedades, text. Me voy a insertar dos botones. Puedo hacer estos botones de acá o puedo utilizar los de la pestaña adicional, los bit buttons. Voy a utilizar bit buttons. Un bit button para calcular y otro para salir. Entonces el primero selecciono propiedades y busco la opción de Kint. Y acá puedo ponerle beca all, cancel. Yo le voy a poner este, beca ignore. ¿No? Y le cambio el contenido. En vez de que diga ignore, que me diga acá, caption, que me diga ingresar. Y acá en el bit button 2, caption, que me diga salir. Ya, antes de eso me olvidé. Tenía que cambiar la propiedad Kint. Bajo Kint beca close. Y recién cambio. Salir. ¿Ya? Entonces sería todo por mis bit buttons. ¿Ya? Entonces lo primero que tengo que hacer es leer, ¿no? Tarifa y número de horas. Entonces para eso entrense en el botón ingresar, le den doble clic. Doble clic y me entra esta parte. Entonces acá lo primero que hay que hacer es definir las variables que se va a utilizar. Entonces voy a utilizar una variable tarifa, coma, otra variable número de horas. Ambos que sean del tipo doble, que significa números decimales, ¿no? Ya sea entero, ya sea positivos o negativos. Pero también me acepta números enteros. Ya supongamos que yo voy a guardar en la variable tarifa el número 50. El Delphi lo toma como 50.0, ¿no? Que llegaría a ser lo mismo. Ahorita estoy definiendo solamente dos variables. A medida que vaya haciendo el código, pues voy a definir más variables. ¿Ya? Pues lo primero es leer tarifa y número de horas. Tarifa va a ser igual a strto, el código de la conversión. Me fijo, ¿no? Es doble. Tarifa es doble. Y entonces acá pongo float. Pero acá también puedo utilizar otro tipo de dato real. Igual, es para números decimales, ya sean positivos o negativos. Es similar al doble. Simplemente que el real tiene mayor rango, o sea, puede almacenar números con mayor cantidad de dígitos.
el doble con una menor cantidad de dígitos. Ya, entonces acá, ¿de qué edit voy a leer la variable? Voy a leer los datos para almacenar en la variable tarifa. De este, que sería el edit número 1. Entonces digo edit 1.text. Hago lo mismo para número de horas. Número de horas es igual a str float edit número, me fijo. Sería el edit número 2. Punto text. Entonces con eso ya habré leído número de horas y la tarifa. Entonces voy a leer acá. Dice, las primeras 35 horas se pagan a tarifa normal. Ya las primeras 35 horas se pagan a tarifa normal. Pues acá voy a utilizar una estructura de selección, el if then else. If, then, abro un begin, else, begin, end. Entonces acá cómo funciona el if then else, a ver, otra vez les voy a explicar. Acá voy a poner la condición. Si esta condición es verdadera, voy a ejecutar lo que está acá, entre este begin y este end. Ahora, ¿qué pasa si la condición de acá adentro es falsa? Voy a ejecutar lo que esté debajo del else, entre este begin y este end. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser esa condición? La condición va a ser si el número de horas es mayor a 35. ¿No? Acá, ¿qué nos dice? Dice que las primeras 35 horas se pagan a tarifa normal. O sea, si el número de horas es menor o igual a 35. Pero si es mayor a 35, dice que se pagan a 1.5 veces de la tarifa normal. Ya, entonces, acá va a venir cuando sea mayor a 35. Y acá, cuando sea menor o igual a 35. Entonces, cuando es menor o igual a 35, dice que el salario básico va a ser igual a la tarifa por número de horas, ¿no? Tarifa normal, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si es mayor a 35? Antes de eso, acá estoy definiendo una variable SB, o sea, sueldo básico. Acá vamos a definir el SB. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si es mayor a 35? Me fijo, las horas que pasen de 35, o sea, mayor a 35, se pagan a 1.5 veces de la tarifa normal. Pero dice las horas que pasan, ¿ya? Solamente las horas que sobrepasan 35. Digamos, el número de horas es 40, solamente las que pasan de 35, o sea, las últimas 5 horas. Entonces, ¿cómo hallo esa diferencia? Entonces, esa diferencia lo voy a hallar con una variable diff, ¿ya? Voy a definir la variable diff. ¿Qué va a ser igual a ese diff? Va a ser al número de horas menos 35. Entonces, el número de horas le quito 35 y ya obtengo esa diferencia. ¿Ya? Y dice que las horas que pasen de 35 se pagan a 1.5 veces de la tarifa normal, ¿no? Entonces, como dice que se paga 1.5 veces, ¿ya? Ahorita estoy acá dentro de cuando el número de horas es mayor a 35, ¿ya? Entonces voy a poner un SB1 y un SB2, que significa sueldo básico 1 y sueldo básico 2. El sueldo básico 1 va a ser lo mismo que lo de acá abajo, una tarifa por número de horas. Pero yo sé que la tarifa va a ser 35 por número de horas, ¿ya? Ahora el segundo caso es lo que estamos viendo ahorita, que las horas que sobrepasen se pagan 1.5 de la tarifa normal. Entonces, esa diferencia es diff por 1.5 por la tarifa. No, está bien. Entonces sería. Ahora, aquí va a ser igual al sueldo básico. Ese sueldo básico 1 más el sueldo básico 2. Entonces con eso ya haría el sueldo básico. Acá defino SB1, SB2 y la diferencia, diff. ¿Ya? Entonces ahí estaría bien. Ahora acá abajo, ¿qué dice? Dice la tasa de impuestos son. Para la tasa de impuestos me indica 3 casos, A, B y C. Y entonces
al primer caso. Los primeros 600 soles son libres de impuestos. Entonces vuelvo a hacer la estructura de selección if then else. ¿Ya? Entonces digo if then hago un begin, un end, else, begin, end. ¿No? Igual, acá la condición, ¿cuál va a ser? La condición va a ser que si ese sueldo básico es mayor a 600. ¿Ya? Porque acá nos dice los primeros 600 soles, o sea, cuando el sueldo básico es menor igual a 600. ¿Ya? Y acá cuando es mayor a 600, es el B para adelante. Entonces cuando es menor o igual a 600 dice que son libres de impuesto. Entonces esto es cuando es mayor a 600 y acá va a venir cuando es menor. Entonces cuando es menor a 600 vamos a decir que el sueldo neto va a ser igual al sueldo básico. O sea, no va a sufrir ningún cambio. No se va a multiplicar por ningún porcentaje. ¿No? Es lo que nos indica acá. Los primeros 600 soles son libres de impuesto. Listo. Entonces definamos ese neto. Sueldo neto. Coma ese neto. Pero ¿qué pasa si es mayor a 600? Acá está. Los siguientes 400 soles tienen un 25% de impuestos, o sea, el excedente. Digamos, son 800, son como por ejemplo 900, que es el sueldo. Entonces, si de 900 le quitamos 600, nos queda 300. Entonces, entra en el rango, ¿no? Tiene que ser menor o igual a 400. Y ahí tendrías que quitarle un 25% del impuesto. Entonces, acá voy a hallar ese excedente. Voy a decir la diferencia del sueldo básico. Va a ser igual a ese sueldo básico menos 600. ¿Ya? Defino igual a este sueldo básico. Div del sueldo básico. Ya tengo eso. Vuelvo a utilizar la estructura de selección if then else. Ya. Entonces acá voy a poner la diferencia de sueldo básico es mayor a 400, ¿no? Cuando el excedente, o sea, esto se pasa, ¿no? Aquí dice los siguientes 400, o sea, como máximo 400, y acá abajo dice cuando es mayor a 400. Entonces, esto primeramente. Esto es cuando es mayor a 400 y esto es cuando llega como máximo a 400. En este caso tenemos que trabajar. Nos dice que el sueldo neto va a ser igual a ¿qué? Va a ser un 25% del impuesto. Entonces digo, diferencia del sueldo básico por un 25% del impuesto, o sea, 0,75 más 600. Eso sería para este. Los siguientes 400 soles tienen un 25% de impuesto. Ya. Ahora, ¿qué pasa si es mayor a 400? Dice, los restantes, un 45% de impuesto. Pues acá. Cuando pasa los 400, decimos el sueldo neto va a ser igual a ¿qué? Esos 400 por 0,75. Esto es lo mismo que de acá. ¿Ya? Más, no sé cuánto va a ser la diferencia. O sea, acá digo que va a ser mayor a 400, pero acá nos dice los siguientes 400, o no, los restantes. O sea, después de los 400, ¿cuánto queda? Pues esto lo puedo calcular de esta manera. Sueldo, o sea, diferencia del sueldo básico menos 400. Ahí hay la diferencia. Y esa diferencia tengo que multiplicar, dice, por 45%. Entonces sería 0,55 más 600. No, ahorita me está diciendo 45%. Si me dijera, ponte el 60%. ¿Ya? Si me puede pedir el 60%, entonces acá sería 0,4. Si me puede pedir el 70%, sería 0,3. ¿Ya? Entonces, acá igual. Acá me estaba pidiendo el 25%, le he puesto 0,75. Si hubiera pedido el 30%, 0,7. El 20%, 0,8. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Ya he hallado el sueldo neto. ¿Ya? Ahora lo único que me hace falta es mostrar. ¿Dónde lo voy a mostrar? Acá. En el edit número 3. Entonces me vengo acá abajo, digo edit 3.text va a ser igual a float tostr. No, float porque es del tipo real o doble. Entonces acá muestro ese neto, luego correr. Acá voy a poner la tarifa 20, el número de horas 40. 1202. Creo que hay un error, vamos a revisar.
Acá me equivoqué, ¿ya? Acá estoy poniendo 35 por número de horas. Ya, pero hay un error ahí. Acá debería ser 35 por la tarifa. ¿Ya? Porque supuestamente el sueldo es número de horas por la tarifa. Entonces yo estaba poniendo número de horas 35 por número de horas. O sea, estaba mal. Ahora vamos a correr. La tarifa es 20.40. Entonces 787.5. Entonces sería el salario neto semanal. ¿Ya? Ahora este es un ejercicio, digamos, que lo he sacado del libro de Delphi 8. Ahora vamos a hacer la variación para chicos o chicas. A ver, vamos a ver. Ya, a ver acá. El docente para las chicas se ha dado con IVA del 16.5%, ¿no? Ese es el impuesto. Yo pienso que va a variar acá directamente. Cuando dice los siguientes 400 soles tienen un 25% de impuesto, ahí pónganlo 16.5 para las chicas y para los chicos 13%. ¿Ya? Entonces ahí vamos a modificar acá. Los siguientes 400 soles tienen un 25% de impuesto, ahora lo vamos a cambiar por 13% de impuesto. ¿Ya? Entonces, el único lugar donde va a variar va a ser acá. ¿Ya? Acá está 25, ahora no tenemos que poner 13. Entonces, 13%, o sea, 100 menos 13 sería 87. Entonces tenemos que poner 0.87. Entonces acá ponemos 0.87 y acá 0.87. Y nada más, ahí es el único lugar donde va a variar. No, 0.25. 0.45 se mantiene aquí, solamente en estos dos. Ahora, si les puedo decir acá a ustedes, de las chicas serán 16.5, entonces hacen lo mismo. 100 menos 16.5, ¿cuánto va a ser? 83.5. Ver, entre 100, 0.835. Entonces 0.835. Ya 0.835. Ahí los va a correr, a ver, hagamos correr. Digamos, acá pongo, no sé, tarifa 40 por 20 horas, digamos. ¿No? Como es menor a 20, si se fijan acá, calcula directamente. No hace ningún descuento. A ver, 40 por 20.800. A ver, nos fijemos. Las primeras 35 horas se pagan a tarifa normal. Las primeras 35. A ver, aquí pondremos 30, ¿ya? Los primeros 35. Desde aquí debería salir los 600. No nos sale, ¿por qué? Porque acá dice las primeras 35 horas. No llega ni a 35 esto. Por eso es directo. Entonces está bien. Entonces acá para las chicas es esto. Y para los chicos ya les he dicho. Lo único que tienen que hacer es 100 menos el porcentaje que les ha dado, digamos, 13. Y esto entre 100. 0.87. Y los va a correr igual. A ver, vamos a correr. No sé, 10 por 50. Si no tiene que salir 500. No, número de horas, me estoy equivocando acá. A ver, número de horas 35 a lo mucho. Entonces acá 20 y acá 50. Aquí 30 ya. 625 500. No está bien. Ya, entonces está bien. Entonces esa sería la práctica número 3. Chicos y chicas, nos vemos en la siguiente práctica.